que saber qué es la planificación familiar. Planear, organizarse, ¿no? Familia. Es un derecho la planificación familiar de todos, de todas, a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Es un derecho, ¿ah? Así como hay los derechos humanos, es un derecho de saber, conocer, estar dentro de la salud sexual y reproductiva, ya el tema que hicimos con ustedes. Entonces, es un derecho de todos los hombres y las mujeres a decidir cuándo tener mis hijos y cuántos hijos debo tener o quiero tener. Para eso están los métodos anticonceptivos. Asociada a la reducción de los índices de mortalidad materna. Se ha demostrado que cuando nosotros usamos métodos anticonceptivos, evitamos los embarazos complicados, los abortos y por lo tanto hay menos muerte materna. Porque hay mucha gestante que muere durante el embarazo, parto y puerperio. ¿Qué nos proporciona además la planificación familiar? Todos los elementos necesarios para evitar los riesgos que se presentan, así como la información que requerimos para que permite aplazar la gestación, hacer un periodo intergenésico más prolongado, hasta que se encuentre preparada tanto física, emocional y económicamente para poder mantener a su familia. ¿Qué son los métodos entonces? Hablamos de la planificación familiar, vamos a hablar de los métodos. Son todo el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a los hombres y a las mujeres. ¿En qué edad de la edad fértil? En la menopausia no necesitan, los niños no necesitan. Dentro de las cuales, ¿qué tenemos como en métodos? Tenemos que hacer una buena información, una buena educación, una buena orientación, consejería, una buena prescripción y provisión, porque a veces falta, ¿no? Anticonceptivos en el Ministerio de Salud o en las instituciones de salud. De métodos anticonceptivos para las personas o parejas que ejerzan su derecho libre y responsable si quieren o no tener hijos, así como el espaciar entre ellos, tener un intergenésico de más de 2 años. Acá tienen varios métodos anticonceptivos, tienen tabletas, tienen condones inyectables, la T de cobre, la esterilización quirúrgica, la vasectomía. Bueno, para poder esta familia espaciar. Esto está en la norma técnica del Ministerio de Salud. ¿Cómo seleccionamos y prescribimos los métodos anticonceptivos según el perfil del usuario? Es importante, todas ni todos pueden recibir los anticonceptivos que ellos quisieran o hacer el método que ellos quisieran. Si tienen alergia a látex, no van a poder utilizar condón. Si tienen problemas de trombosis, no van a poder utilizar hormonas. Entonces, de acuerdo al nosotros tenemos que informar, sus charlas ya deben estar dando, informar sobre todos los métodos anticonceptivos y ver, la pareja va a decidir o la persona va a decidir cuál es el mejor método. Ahí viene el médico, examina y ve si puede o no puede recibir el método que ella había elegido o él había elegido. En la prescripción de los métodos anticonceptivos, el proveedor, o sea, nosotros, debe tener en cuenta múltiples factores individuales, como hemos visto en el contexto, y deben estar capacitados. ¿En qué? Ver la eficacia, que ahora vamos a ver. Eficacia de los anticonceptivos, eficacia. También vamos a ver ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos. También vamos a ver las complicaciones que pueden presentar por el uso de algún método. Síntomas y signos de las patologías graves durante el uso de anticonceptivos. Por decir, una mujer que está usando anticonceptivos buena cantidad de tiempo, en altas dosis, puede tener trombosis, puede tener problemas del hígado. Las pacientes arias de la raza blanca tienen mucho problema de tener colestasis intrahepática, se ponen histéricas. Entonces hay que tener en cuenta, por más que utilice, nosotros tenemos que ver qué síntomas y signos tiene la paciente. ¿Qué patologías médicas tienen? ¿No? Dice patologías médicas que hacen especialmente riesgoso el embarazo. Si es una paciente lúpica, una paciente con cáncer, se le dice, señora, usted no puede embarazar, tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca severa, entonces un embarazo la va a llevar a la muerte. Entonces en ese momento tenemos que nosotros decirle cuál es su riesgo ante un posible embarazo.
¿Cuál es el criterio médico de elegibilidad de los métodos anticonceptivos? Les he traído 2 criterios. Ustedes tienen que desarrollarlo bien el grupo de mañana de los métodos hormonales. Criterios de elegibilidad de la OMS y con calificación. Yo lo estoy haciendo muy somero para que les quede en su cabecita y eso bájenlo, ténganlo en su celular, porque eso les va a decir. Paciente de 18 años que desea método anticonceptivo, no ha tenido relaciones sexuales por primera vez. 18 años, tienes antecedente patológico, le dice no, entonces a todo le pone 1, quiere decir que cualquier método puede utilizar. Si es una paciente obesa, hipertensa, diabética, fumadora, entonces no le vas a dar anticonceptivo. Ahí en el método de elegibilidad te dice que no le debes dar. Y les he traído también el americano. ¿Cómo se clasifican los métodos anticonceptivos? Se clasifica, hay varias formas de clasificar, pero vamos a ver, vamos a tomar esta. Métodos naturales y métodos de barrera. Hay métodos naturales y métodos artificiales, que entran todos los demás. Entonces, métodos naturales, métodos de barrera. Químicos hormonales y definitivos o quirúrgicos. Dentro de los naturales vamos a desarrollar la temperatura basal, la menorrea de la lactancia y para ver la ovulación con el método anticonceptivo del ciclo ovárico, ¿no? Los anticonceptivos a los métodos de barrera. De barrera son los preservativos o condones femeninos y masculinos, el diafragma, los dispositivos intrauterinos, capuchón, ya vamos a ver otros. Los químicos hormonales. Químicos y hormonales. Químicos, espermicidas, hormonales, las píldoras, los parches anticonceptivos y los quirúrgicos definitivos está la ligadura de trompa, la vasectomía. ¿Ve? Es muy fácil hacer la clasificación de todos los métodos anticonceptivos. Hay métodos temporales y métodos definitivos. Es otra forma de clasificar. Temporales o definitivos. En los temporales, ¿quién está? Los métodos naturales que hemos hablado, los métodos de barrera, el dispositivo intrauterino y los hormonales. Y en los definitivos, la ligadura de trompas y la vasectomía. También hablamos de los LARC, métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Quiénes están allí? Es el dispositivo intrauterino, está el implante, y son los métodos de larga duración. Acá también hay otra forma de clasificar, muy seguros y relativamente seguros. Dice, muy seguros, el anticonceptivo, vamos a ver por el índice de PER que tiene 9 a 1. El diafragma es relativamente seguro, eso se le coloca en la vagina. Los inyectables hormonales combinados, el mensual, cada 3 meses, no, es muy seguro. Relativamente seguro el preservativo o condón. Muy seguro la ligadura de trompas. Moderadamente seguro el de la temperatura basal, poco seguro. Muy seguro la vasectomía, poco seguro los espermicidas. Muy seguro es el dispositivo intrauterino. Medianamente seguro el calendario y el coito interrumpido. ¿Cómo se hacen los criterios de elegibilidad médica? Ya viendo el índice de PER. Esto es de España. El índice de PER mide la eficacia. ¿Es eficaz? El producto no es eficaz. Si es 1 para menos, -1, -0, es altamente eficaz. Si es medianamente eficaz y más de 10, por supuesto, ya no es tan eficaz. Los criterios de la elegibilidad de la OMS se los va a desarrollar muy chiquito, lo van a hacer mañana bien claro. Casos especiales que tenemos en la época de la lactancia, la adolescencia y la perimenopausia. Ahí tenemos casos especiales. ¿Cómo se calcula el índice de PER? El índice de PER se ve el número de embarazos por 12 meses entre el número de mujeres, número de embarazos, generalmente es por 100 mujeres, y 12 meses. O sea, dice, índice de PER consiste en el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres al año, 100 mujeres usuarias al año. Es decir, el número de embarazos que sucedería en un grupo de 100 mujeres utilizándose el método de forma correcta durante un año. Ese es el índice de PER.
Y acá vamos a ver el índice de todos los métodos anticonceptivos. Igual, haciendo la fórmula, número de embarazos por 12 por 100 entre en un año. Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses. Índice de Pearl. Sin método. Si no usas método, tienes una posibilidad de embarazarte de 85. Acá estoy viendo uso correcto y uso típico, ¿ya? El correcto es el mejor. Implantes, miren ustedes, 0.05. O sea, altamente eficaz. Tanto en el uso típico, porque lo coloca el médico, como en el uso de uso correcto. La vasectomía. Miren ustedes, el implante es más eficaz incluso que la vasectomía. 0.1 uso correcto y 0.1 uso típico. O sea que es igual en ambos casos que ya está hecha la cirugía. Inyectables combinados cada mes. 0.1 en uso correcto, en uso típico 3 embarazos. Inyectables de progestágeno, de Provera. Miren ustedes, en el uso correcto es 0.3 y en el uso típico 3. O sea, aquí diríamos no es tan efectivo, pero como se usa correctamente, es altamente efectivo. La esterilización femenina, como la anticoncepción, como la anticoncepción utilizada voluntaria, que es el bloqueo tubario, de uso 0202, porque ya está hecho, el cirujano ya le ligaron sus trompas, ¿no? Miren ustedes, es un poquito menos eficaz que la vasectomía de los varones. El sistema de levonorgestrel deliberador, sistema intrauterino, o sea, tenemos la T de hormonas, 0.2, altamente eficaz. Dispositivo intrauterino de cobre, la de 380, altamente eficaz, da menos que 1. Métodos anticonceptivos orales son eficaces. Método de la MELA, de la menorrea para la lactancia, 0.5, bien utilizado. Y uso típico 2, o sea que también es útil, pero solamente sirve para los 6 primeros meses. Anticonceptivos orales, 0.1, altamente eficaz. Pero si se equivocan, dejan de tomar, uso típico de 6 a 8. Anillo vaginal combinado y parche transdérmico, 0.5. Anticonceptivos orales de progestágeno solo, sin lactancia, 0.5. O sea, también es altamente eficaz. Condón masculino, miren, 2. Y uso típico 15. Coito interrumpido, lo vamos a desarrollar, 4 y 19. Diafragma con espermicida, 6 en el uso correcto y 16 en el uso típico. Luego tenemos abstinencia, pero ahí recuerden que viene 2, diafragma con espermicida. La abstinencia periódica, el método de Naus, 1 a 9, en uso correcto y uso típico 25 embarazo. Condón femenino, 5 en uso correcto, 21 en uso típico. Espermicidas, miren ustedes, 18 con 29 en uso típico. Dice, en verde, aquí están en verde, muy efectivos de 0 a 1. Efectivos en los azules de 2 a 9. Y menos efectivo de 10 a 30. Seguimos. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos? Hemos dicho eficacia. ¿Cómo se mide la eficacia? Por el índice de Pearl. Seguridad viene condicionada por la capacidad del método de no producir efectos indeseados o colaterales. Sobre la salud, por supuesto, ¿no? Posibles efectos beneficiosos añadidos no contraceptivos. Posibles efectos beneficiosos no añadidos. Eso es una ganancia secundaria. Ejemplo, el uso de algunos anticonceptivos cuando tienen acné, el hirsutismo se mejora muchísimo, no sirve para el ovario poliquístico. Facilidad y complejidad de uso, debe ser lo más sencillo para poder utilizar un método que no sea muy complicado. Es muy importante que la paciente haya entendido y haya comprendido cómo se usa ese anticonceptivo. Si es muy complejo, disminuye su efectividad y supone una limitación por el tiempo de uso. Reversibilidad. De hecho, no son largas de larga duración.
ni son irreversibles, son reversibles. Precio. De hecho, no muchos anticonceptivos hormonales están financiados porque nos da el Ministerio de Salud y Seguridad Social, cuando han demostrado ser fármacos de tremenda utilidad, no solo con anticonceptivos contraceptivos, sino con las terapias efectivas de distintas patologías, una hemorragia uterina normal, un dolor pélvico, un ovario poliquístico, sirve también, ¿no? Las políticas sanitarias deberían ir encaminadas a facilitar el acceso a los distintos métodos. Relación con el coito. Junto con la frecuencia de las relaciones sexuales, la elección del método anticonceptivo influye para que tenga una relación inmediata o lejana con el coito. O sea, si tú quieres usarlo como método, tiene que las relaciones sexuales no estar cerca a la mitad del ciclo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos según la OMS? Pero ya sé que el otro grupo lo va a desarrollar más. Los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos según la OMS son una guía para la correcta elección y uso de los métodos, ¿no? Aquí entregan información, tenemos que dar información respecto a cuándo un método anticonceptivo podría ser un factor de riesgo o empeorar la condición médica. Una paciente anticoagulada no puede recibir anticonceptivos por el efecto trombótico. O escuchando una condición médica que podría disminuir la efectividad del método, insuficiencia renal, no tiene por dónde eliminar. Las condiciones consideradas se clasifican en 4 categorías: a la elegibilidad de cada método anticonceptivo por persona que presente la condición. 1. Una condición para que no hay ninguna restricción para el uso del método anticonceptivo. No hay ninguna contraindicación. O sea, se le puede utilizar cualquier tipo de método. Número 2. Una condición donde las ventajas del uso del método generalmente superan los riesgos. 3. Condición donde los riesgos teóricos o aprobados generalmente superan las ventajas del uso del método. Y 4. Una condición que respeta un riesgo de salud inadmisible si se utiliza un método anticonceptivo, la cardiópata. Entonces, acá les va a salir esos numericitos en el disco, así como el histograma hay un disco de la OMS. Si todo sale 1 para esa paciente, entonces se le da normal su método anticonceptivo. Pero si sale en alguno, 2 o 3, significa que tiene mucho riesgo la paciente, ¿no? No sé si tengo por acá el disco, que siempre lo guardo. El disco. No lo tengo que enseñarles, qué pena. Bueno, así lo califica la OMS. Bueno, habíamos visto la anticoncepción en situaciones especiales. ¿Cuáles son especiales? Una persona con VIH, la etapa de la adolescencia y la perimenopausia. Si tiene VIH, hay que usar de todas maneras condones nomás, condones. Preservativos solos o junto con otro método anticonceptivo, ahí tiene la doble protección. Solamente tiene VIH, bueno, tiene VIH, pero no tiene la aplicación de otros órganos, entonces podemos combinar para que sea más seguro. No hay restricción de los anticonceptivos orales combinados ni del acetato de meroxil, progesterona, que es el de depósito. En el caso que sea un adolescente, los métodos de asistencia, los métodos de abstinencia periódica, claudinonaus, métodos de barrera, condones, anticonceptivos orales, inyectables, parches transdérmicos, anillos vaginales, progestágenos solos, hay que tener en cuenta que produce sangrado. Las implantes son de la elección, anticoncepción de emergencia, preferibles progestágenos solos. Entonces, en la etapa de la adolescencia podemos utilizar varios métodos. En la perimenopausia, riesgo anual de embarazos. Dice, si tienes entre 40 y 44 años, tienes un riesgo de embarazar del 10%. Si tienes 45 y 49 años, el riesgo va del 2 a 3%.
y si es mayor de 50 años, el riesgo anual de embarazos es cero. Miren, solamente por la edad. A mayor edad, menos riesgo de embarazo. 30 años, 10% pueden embarazar, 45 años, 49, 2 a 3%. Después de los 50 años, bien difícil que embarace. Entonces vamos a hablar de los métodos naturales. Métodos naturales. ¿Cuál es el fundamento? Evitar las relaciones sexuales en los días fértiles del ciclo alrededor de la ovulación. Se considera pareja protegida a las que tienen 6 atenciones en planificación familiar en un año. Bien, entonces el fundamento es evitar las relaciones sexuales todos los días fértiles del ciclo, es método natural, alrededor de la ovulación. Ahí va a embarazar, entonces los métodos naturales que no utilizamos muchas cosas, tenemos que irnos basándonos en el ciclo ovárico. En el ciclo ovárico. Se considera pareja protegida cuando ha tenido 6 atenciones en el transcurso de un año, 6 controles. Hay métodos tradicionales como son el coito interrumpido, que muchísima gente lo sabe, o el coitus interruptus, y el de miel a la lactancia exclusiva. Ya vamos a desarrollarlo. Métodos de abstinencia periódica. El de ritmo Girnaus, ¿no? Que lo va a suspender el día de ovulación. Moco cervical de día húmedos, ¿no? Método de los días húmedos del moco cervical. Temperatura corporal, el sintotérmico. Y el método de los días fijos o del collar, también tenemos. Todo eso para desarrollar. Bien, empezamos entonces por el coito interrumpido. Es el más antiguo. Ese desde que existe el humano. No hay afección médica que restrinja el uso del coito interrumpido. No hay ninguna enfermedad porque no estamos haciendo nada, no estamos utilizando nada. No afecta a la lactancia porque no estamos utilizando productos. No tiene efectos hormonales secundarios y puede ser usado junto a otros métodos anticonceptivos. Tiene baja eficacia, ya saben cuál es la eficacia, no es mayor a 1. Y de alto riesgo para contraer infecciones de transmisión sexual porque no está protegido con condón. El índice de falla, que es el índice de PER, es aproximadamente 10 a 19%. No tiene que existir contacto entre el semen y los genitales externos de la mujer, porque ahí es donde se embaraza. La idea es poner una barrera. Entonces, no eyacula dentro de la vagina, como está la figura acá, eyacula fuera. Ella no en el abdomen, sino eyacula fuera. No debe existir contacto entre el semen y los genitales de la mujer. Coito dice, si tengo 2 relaciones sexuales, ¿qué hacer? Tras una reciente eyaculación es necesario que el hombre lave sus genitales, miccione antes del coito con el fin de evitar cualquier semen residual que pueda ser depositado en la vagina al volver a introducir el pene. ¿Cuáles son las desventajas? No tenemos protección por las enfermedades de transmisión sexual ni VIH ni SIDA. Requiere el hombre de una gran conciencia sobre la inminencia de eyaculación y la voluntad firme de retirarse de la vagina a tiempo para eyacular fuera. Hay que tener mucho control. Bajos niveles de eficacia, ya hemos visto, ¿no? Hacen que este método sea poco recomendable. Es necesario que el hombre esté plenamente consciente del fundamento del funcionamiento. El hombre tiene que estar bien en el funcionamiento de sus órganos reproductivos y que sepa reconocer el momento de que la eyaculación es inminente y así poder retirar el pene a tiempo. El hombre tiene que estar vigilante de su excitación, lo que significa que tiene que controlar sus emociones y reacciones del organismo, reprimiendo en cierta medida la satisfacción plena de la relación sexual. Requiere de cierto grado de experiencia y conocimiento de la respuesta sexual, y muchos hombres no tienen control de su eyaculación, bien porque no detienen el momento de eyacular, bien sea porque no pueden contener la eyaculación. La mujer depende del control y eyaculación del varón, de seguridad
tensión y adormecimiento. Como la mujer depende del control del hombre, la inseguridad, la tensión y la preocupación de la mujer que el hombre vaya a salir a tiempo y eyacular fuera. Por supuesto, nos da una actividad asexual insatisfecha. La lactancia. La almela, método de la lactancia materna, menorrea de lactancia materna, por eso se llama miela. Está basado en una amenorrea fisiológica temporal de la mujer mientras ha dado parto no menstrual los siguientes meses. Y la prolactina bloquea el eje hipotálamo impulso ovárico, eso lo vimos en la segunda clase. Supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la prostaglandina como consecuencia de la lactancia materna exclusiva. Dice supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la prolactina. Como está lactando el niño, la prolactina se va a liberar en altas cantidades y esto frena el eje hipotálamo hipófisis ovárico. La tasa de falla o de uso perfecto es 12 embarazos en 100 mujeres los 12 primeros meses del año. No, los 6 primeros meses. Uno es al año. Condiciones. La lactancia exclusiva a libre demanda tiene que tener ciertas condiciones. Lactancia exclusiva, no leches artificiales, a libre demanda. O sea, un promedio de amamantar 10 a 12 veces en el día y la noche con un intervalo no mayor de 4 horas entre tetada y tetada y 6 horas durante la noche. O sea que no tiene que estar mucho tiempo sin lactar a ese niño. Que la usuaria se mantenga en amenorrea, es decir, que no haga sangrados, que no haya sangrados después de los 42 días posparto. Que la usuaria se encuentre dentro de los 6 primeros meses posparto. Solo ahí va a funcionar en miela, no en otras ocasiones. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas del miela. Es fácil de aplicar, solo hay que explicar bien a la paciente. Es eficaz si se cumple con los criterios básicos. No interrumpe el ciclo o no interfiere el coito. No requiere de supervisión. Para esta lactancia no requiere de supervisión médica ni del personal de salud. No requiere insumos, lo tiene ella. No tiene efectos secundarios. Reduce el sangrado posparto. Seguimos. No requiere insumos porque no le vamos a vender nada, no le vamos a proporcionar nada. No tiene efectos secundarios porque solamente se basa en la lactancia del bebé. Reduce el sangrado posparto. La lactancia materna es la mejor fuente de nutrición para el niño. La desventaja es que no previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y se recomienda el uso del condón en parejas que tienen riesgo de ITS. Mi cafecito. Trabajadoras del hogar que están fuera del hogar, menor frecuencia de lactancia. Pongamos los médicos que promocionamos tanto la lactancia exclusiva al bebé, pero sabemos que tenemos 49 días posparto para tener descanso maternidad. Vas a trabajar y no te dejan permiso para ir a lactar a tu bebé. Entonces eso hace que se disminuya la frecuencia de lactancia y por lo tanto no pueda fallar este método. Tenemos que hacer siempre contraindicaciones de todos los métodos anticonceptivos, que cómo se indica y cómo se contraindica. Contraindicación, mujeres que no cumplan los requisitos para el MELA. Está contraindicado. Mujeres que no cumplen con los 3 requisitos del MELA. Bien, entonces, ¿cuáles son? ¿Qué enfermedades maternas podemos nosotros tener y suspender la lactancia? Infección por VIH. Ya saben que está contraindicado, ¿no? No se da lactancia. Infección tuberculosa, pero activa.
y que la madre ha completado 2 semanas de tratamiento antes del parto. Si fuera ya establecida la tuberculosis no hay problema, pero la infección tuberculosa se suspende la lactancia. Infección por el virus de la varicela zoster. Evitar el contacto directo con las lesiones y se administra inmunoglobulina lactante. Infección por el virus del herpes simple. Por el herpes. Contraindicado en caso de lesiones activas. Ya. Contraindicado en caso de lesiones activas del herpes activo. Infección por citomegalovirus puede contraerse en la leche de las madres seropositivas y es infrecuente que cause enfermedad sintomática en el lactante. Hepatitis B. Ya. Hepatitis B. Los lactantes reciben inmunoglobulinas y la vacuna frente a la hepatitis B de forma rutinaria si la madre tiene anticuerpo positivo. Perdón, sí, antígeno positivo. No requiere retrasar el inicio de la lactancia, hay que empezar nomás. Pero al niño se le vacuna, ¿no? Apenas nace. La hepatitis C no está contraindicada, la quimioterapia tampoco está contraindicada. Seguimiento. El primer control a los 45 días posparto. Tenemos que ver la frecuencia de lactancia, cómo está su mamá, cómo están sus pesos, el peso del niño. Se considera pareja protegida en la que recibe la segunda atención del MELA a los 6 meses en todos los niveles de atención. Después de los 6 meses posparto, por parto, abandona la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, aparece la menstruación. Entonces hay que dar consejería sobre un método alternativo que tiene que seguir. El método de Urino-Naus. Es de abstinencia, ¿no? Es de ritmo de abstinencia en la fase fértil. Desde la ovulación ocurre entre los 12 y 16 de ciclo. Tiene que ser de ciclo regular, porque si no le va a servir. ¿Cómo se usa? La mujer debe registrar la duración de los 12 ciclos. Mira, les da acá una fórmula de cómo deben hacerlo. Tienen que saber anotar, tienen que anotar cuándo ha sido su menstruación durante un año. Entonces, ¿cómo calculamos cuál es el periodo fértil? Para calcular el primer día del periodo fértil, se resta 19 al ciclo más largo. ¿Cuál es el primer día del periodo fértil? A la menstruación, ahorita vamos a ver el ejemplo. Se resta 19 al ciclo más corto. Y calcular el último día de la fértil. El primer día 19 se resta al ciclo más corto y el último día se resta al ciclo más largo, se le resta 11. Para los siguientes 3 meses debe estar la historia menstrual de la usuaria, debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9º y 10º. Si no tiene una buena historia, que no tenga relaciones sexuales entre el 9º y 10º ciclo de día del ciclo menstrual. ¿Cuáles son las desventajas? Es útil para mujeres con ciclos regulares, establecidos entre 27 y 30 días, régimen catamenial. Su eficacia puede afectar los factores externos que alteran el ciclo menstrual. Ejemplo, el estrés, la enfermedad, la dieta, el ejercicio, no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Poca aceptabilidad ya que se imponen limitaciones a la vida sexual. Acá tenemos una mujer que ha menstruado el primer mes 27, el segundo el 30, el 28, 27, 28, 27, 30. El periodo más corto acá es, el periodo más corto, dice, es 27, ¿no? 28 ya es 27. Al periodo más corto se le restaba 19. ¿Cuántos me quedan? 8 días. Ese es el primer día de la edad fértil. Periodo más largo, el periodo más largo es 30, 30 menos 11, va a salir 19. Entonces, entre el día 8 y 19, esta paciente no debe tener relaciones sexuales porque se va a rápidamente tener un bebé.
Están entendiendo bien, ¿no? Entonces, la abstinencia va a ser del día más corto, si se menstrua a los 27 días, le restamos 19, son 8 días. Y lo más largo de tu menstruación, 30 días, se resta 11 y tiene 19. Entonces, la abstinencia sexual va a ser entre el día 8 al 19. Menstruación y el periodo infértil, y luego viene el periodo fértil. Pueden hacer en cuanto perdón, está hablando con las características. De cuál el método sufre violencia, pongamos mujeres que sufren mujeres con inhabilidad para reconocer las características de su ciclo. Estén sangrando todo el tiempo, en el posparto o posaborto reciente y durante la lactancia materna. Nosotros podemos utilizar este método en cualquiera de estas oportunidades. Es el de días fértiles. Seguimiento, control cada 2 meses durante el primer año de uso para ver si está bien con el método. Son 6 atenciones de planificación familiar en un año, se considera pareja protegida. Durante la durante efecto es 9 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. 9. ¿Qué quiere decir? Que su eficacia es alta, su índice PER es muy alto. Falla de uso, 25 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Quiere decir que no es eficaz. Bueno, seguimos con el método de Billing. Las características. Dice, basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil. ¿Y cómo lo conocemos? Por la presencia de un moco, no el que se rompe, sino moco filante. Está la chica ovulando. La suspensión de las relaciones sexuales es más o menos 2, 3 días. Y después ya puede tener su vida normal. Las características puede ser usado por cualquier mujer en edad reproductiva, con tal que tenga su ciclo regular. Su eficacia afecta por factores extremos que alteren el ciclo menstrual. Su eficacia se afecta por factores externos que regulen el ciclo. El estrés, el viaje, la enfermedad y otros les afecta, ¿no? Recibe una capacitación especial para reconocer las características fisiológicas del moco, para no confundir con una vulvaginitis. Este es un moco que tiene filante. Es decir, que está en días menstruales.
Para determinar con seguridad razonable las manifestaciones del ciclo deben registrarse fecha de inicio de y de los días de sequedad, humedad, lubricación. Si se desea lo de los... Dice, cuando el moco es turbio no nos sirve. El moco debe ser claro, filante, elástico. Y acá está muy claro en las figuras. Fase folicular, de crecimiento folicular, el moco es pequeño, se rompe rápido. En la ovulación hace filancia de 3 centímetros y en la fase lútea lo que nos da crecimiento de no es la filancia, ¿no? Eso se da en la fase lútea. El método es muy grumoso. Fases del moco cervical. Primera fase no es fértil. Tiene que ser totalmente transparente, transparente. Doctora, disculpe, no se le escucha bien, está muy entrecortado. Ya. Ok. Vamos a poner entonces el de mi celular. Es que el internet anda malo por mi zona. Malo anda, es que estoy vivo en el centro. A ver, vamos a ver cómo ve el internet. ¿Escuchan mejor, chicos? Sí, Hola. sí. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, así es como ustedes tienen que ver el moco. Primeros días es moco pegajoso, no es fértil, empieza a haber filancia y cuando ya es flexible, que se crece más o menos 6, 7 centímetros y no se rompe, ese día es de día de ovulación, entonces ese día no puede tener relaciones sexuales, o si las tiene con condón, porque la mujer puede embarazar. Contraindicaciones. Mujeres que no pueden reconocer su moco porque tienen muchas infecciones vaginales. Personas que no estén en situación de practicar la abstinencia sexual cuando el método lo requiere, ejemplo, sufren de violencia. Mujeres abusadas en casa por su pareja. Infecciones, conización de cuello uterino, el uso de litio, antidepresivo, pacientes psiquiátricos, tricíclicos ansiolíticos, también el uso de óvulos porque altera el moco. Utilizarla con precaución en mujeres con flujo vaginal. Hay que, o que estén dando de lactar, hay que hacer práctica para que puedan ustedes ver cómo es el moco en la fase ovulatoria. El seguimiento, ¿cómo se le hace el seguimiento? Tiene una hoja de registro. El primer control a los 15 días de iniciar el método, luego cada 2 meses durante el primer año para ver la conformidad del método. Después, otro control al año. La duración de protección son 2 años en parejas entrenadas. Vamos al método de la temperatura. Hacer un control de la curva de la temperatura, pero cuando la mujer esté en reposo, en 2 ciclos menstruales consecutivos, para poder utilizar e interpretar cómo es el de la temperatura, ¿no? Ya saben, la primera fase del ciclo tiene un grado de temperatura y en la segunda, por el efecto de la progesterona, se sube más de medio grado, pero permanece hasta la menstruación. Por eso tenemos las mujeres un poquito más de calor en la segunda fase del ciclo después de la ovulación. El método de la temperatura basal es un método que combina con otro método de planificación natural, es el método del moco, puede ser combinado con el moco cervical. Esta combinación se conoce como método sintotérmico.
la temperatura y el moco. Si trabaja en turno de noche, debe medirse la temperatura después del periodo de mayor descanso. ¿Cómo se usa? Mínimo, dormir un mínimo de 3 horas sin interrupción. Tomarse la temperatura cada día, siempre antes de levantarse en la cama durante 5 minutos. Les recomendamos ponerse el termómetro en la vagina. La fase hipertérmica, que significa que ha subido la temperatura de ovulación. La temperatura del cuerpo se eleva 24 horas después de la ovulación, medio grado, y no desciende hasta que inicie el periodo siguiente. Por eso le decimos bifásico, ciclo bifásico. Cuando el ovario empieza a producir progesterona, un día después de produce la ovulación, ya tiene el calorcito durante todo el tiempo. De lo referente es preferir tomarse la temperatura a las 8 de la mañana antes de partir. De manera natural empieza a subir 0.1 por cada hora más tarde que nos levantemos. Mientras dormimos hay hibernación y hay temperatura más baja. Miren ustedes esta curva que acá se las he representado. Esta curva dice acá, del día 0, 1, 2, 13. Mire, el día 13 en la noche hace el pico de LH y eleva inmediatamente la temperatura y se mantiene más alta que la que estaba en la fase proliferativa, es la fase secretora. Entonces, ¿cuándo tener relaciones sexuales según esto? En la fase proliferativa, sin interrumpir después el moco. Las ventajas. Es económico, no tiene efectos secundarios, puede utilizarse para detectar embarazo después de la ovulación, el aumento de la temperatura basal, que dura más de 18 días, puede ser indicador de que ha embarazado la mujer. Y las desventajas, vamos a ver, presentación de puntero. Las desventajas, porque tiene una fiebre, está con gripe, está estresada, ciclos de sueño interrumpido, no puede dormir, toma bebidas alcohólicas o toma otros medicamentos, no previene las ITS, es el menos efectivo. De cada 100 mujeres se embarazan 20. O sea, un índice de PER sumamente inadecuado, ¿no? Nada eficiente. Los métodos del collar, días fijos del collar. Se utiliza, yo lo tengo, ese collar nos lo regalaban en las charlas siempre. La ventaja puede ser usado por mujeres de cualquier edad reproductiva por ciclos regulares entre 26 y 32 días. Las desventajas requiere de capacitación de la pareja para su práctica. Su eficacia debe ser afectada por factores externos que nos alteran el ciclo, por ejemplo, el estrés, cuando viajas, las enfermedades, las infecciones, y no previene las infecciones de transmisión sexual ni el VIH. La tasa de falla, miren ustedes, falla teórica, 0, de uso perfecto o de uso perfecto. 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Es la tasa de falla. 3 mujeres en 100. Ya, entonces, dice, falla teórica o de uso perfecto es de 3 embarazos en 100. Aún así es alto, porque el índice PER hemos dicho de 1 o menos. Falla de uso, no lo sabes usar bien, 25 embarazos por cada 100 mujeres. Entonces, tenemos que tener cuidado en utilizar. No previene, hemos dicho, el VIH. Ahí está, este es el collar. Tiene las perlas blancas y las perlas marrones, y tiene una rojita por ahí, perla marrón oscuro. Se ofrece como una ayuda visual al collar que consiste en 32 perlas de colores que presentan los días del ciclo menstrual y un anillo visible para marcar el día del ciclo. Dice, consiste en 32 perlas, ahí las contamos, hay 32 perlas
que representan todos los días del ciclo menstrual. Y un anillo móvil, inmovible para sacar el día del ciclo en el que está en ese momento la mujer. Acá está la perla roja, dice, avanzar todos los días del anillito. Todos los días se avanza, desde el día 1 que es menstruación, te va avanzando todos los días. Perla roja, primer día de la regla, el anillo, todos los días hay que avanzar. Perlas blancas, días con mayor riesgo de embarazo. Perlas marrón, días con muy bajo riesgo de embarazo, porque ya pasó la ovulación. Perla marrón sirve para indicar si su ciclo es menor de 26 días, o bien para que le muestre el inicio de la menstruación. Si su ciclo termina antes de pasar a la 27 semana y es marrón oscuro y dura más de 32 días, en 2 ocasiones un lecho más de 32 días en un año, se tendrá que elegir otro método de planificación familiar. Dice, si el ciclo termina antes de pasar la perla de 27, marrón oscuro, o dura más de 32 días en 2 ocasiones al año, tendrá que elegir otro método. Muy bien. ¿Qué contraindicación tiene el collar? Mujeres con menstruaciones irregulares. Mujeres con inhabilidad para reconocer las características del ciclo menstrual. Mujeres que estén en situación de Entonces, personas que no estén en situación de practicar abstinencia sexual cuando el método lo requiera, porque sufren de violencia. Miren ustedes, ya estamos viendo varios métodos que no sirven porque hay violencia familiar. Seguimiento, primer control, luego a las 12 meses. Y durante el año, controles cada 2 meses para ver la conformidad. Duración de la protección es igual a 2 años en parejas entrenadas. Los métodos de barrera. Empezamos por el método más común, que es el condón. Los métodos de barrera impiden, y hemos pasado todos los naturales, ¿no? Que esos son los más aceptados por todas las religiones. Los métodos de barrera impiden la entrada del espermatozoide al útero y son productos sanitarios, por lo que deben cumplir con los requisitos establecidos de estos productos por cada país o región. Miren ustedes la historia del condón. Primero, 1000 años antes de Cristo era de lino. 1700 años de instintos animales. 1840 de la goma vulcanizada. Miren, de goma. Para el año 1930 de látex. Y hoy, desde 1990, el látex ha mejorado con sensación de láser. Entonces ahí ven ustedes la historia de todos los látex. Aunque no está, aquí está de intestino de animales, sí. Se utilizó mucho tiempo el intestino de animales. Al condón también se le llama preservativo o condón, porque preserva. Consiste en un tubo enrollado de látex que se coloca en el pene erecto. Previene la entrada del esperma en el útero. Ahí tienen, ahora vienen de colores, con tallas, rugosos. Antiguamente venía uno nomás. El preservativo de látex tiene una medida de 4.9 centímetros por 5.2 de ancho, 18 centímetros a lo largo. El preservativo es actualmente de poliuretano, presenta mayor riesgo, mayor diámetro, 6.5 centímetros, 6 centímetros, al igual que largo. Claro, el condón femenino también es muy ancho, muy grande. Concón, ahí se me puso concón en vez de condón. Condón. Condón o preservativo. Debe usarse en cada relación sexual. Yo me acuerdo cuando di una vez charlas
Y me decían los profesores que ellos estaban, los profesores son los que dan las charlas de educación sexual, decían que lo que hacen es usan el condón, después si tienen ganas de hacer una nueva relación continuada, lo volteaban el condón y se lo ponían. Imagínense los espermatozoides a flor de piel listos para embarazar a la mujer, mal uso. La efectividad, bien usado, 97%. Previene además el embarazo, la transmisión de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, VIH, papillomavirus humano. El modo de uso, bien sencillo. Primero se rompe la cajita, se saca el condón, se inserta jalando la puntita, se saca de la cajita o del sobrecito, se jala la puntita, se empieza a colocar en el pulmón, en el pene erecto, luego se desenrosca hasta la base y cuando ya se ha terminado la relación sexual, se mantiene allí. Entonces, como tenemos tenemos un poquito de tiempo para retirarlo y botarlo tal como está a la basura. Se debe utilizar entonces en cada relación sexual. Si tiene ahora y quiere otra, tiene que botarlo, amarrarlo ese condón y usar un nuevo condón y lavarse el pene. Debe retirarse el pene de la vagina con cuidado para que no se salga el condón de la vagina y haya riesgo de embarazo. Tiene que lavarse, secarse y ponerse un nuevo condón. ¿Cuál es la ventaja? El condón es fácil de adquirir, se vende en todo lado, pueden ser utilizados como método anticonceptivo complementario, no necesita ningún control médico. Tiene un efecto notable en la prevención de infección de transmisión sexual. Entonces, vamos, ¿el condón es fácil de adquirir o no? Te vas a cualquier farmacia y lo compras. ¿Puede ser utilizado como método anticonceptivo complementario? Sí, para prevenir también. Puede ser utilizado por el VIH, VPH y sirve para utilizarlo también como efecto anticonceptivo. No necesita control del médico, tiene un efecto notable en la prevención de las infecciones de transmisión sexual porque tiene la doble protección. En relación con el SIDA se observa una reducción del riesgo de contaminación porque está protegido. De algo nos protege, del papillomavirus humano y del SIDA, no al 100%, pero sí nos llega a proteger. ¿Cuáles son las ventajas? Que requiere estar motivado el varón para poder utilizarlo porque no le gusta, le dice que le interrumpe las relaciones sexuales, no tiene gusto en la relación sexual. Entonces muchos hombres que no quieren, no lo utilizan porque pierden la erección, se pierde la sensibilidad, pueden presentarse reacciones alérgicas. Se estima que el 1% de la población es alérgica al látex, disminuye la sensación sexual. Vamos ahora al condón femenino. Miren ustedes, es de poliuretano. Suena. Creo que acá tengo condón femenino. Voy a ver si tengo un condón femenino acá a la mano. No, qué pena, ya lo había bajado a mi consultorio, pero es de una parte es totalmente cerrado y la otra parte tiene el anillo. Tiene dos anillos, pero uno es cerrado y el otro es abierto. Entonces, por el anillo cerrado se lo coloca dentro de la vagina, condón femenino. Es una funda transparente de poliuretano y suena, con un anillo flexible en ambos extremos. Tiene un túnel de 17 centímetros de largo, 7.8 de ancho y es una parte cerrada
esa parte es la que hay que introducir a la vagina, como acá está en el ejemplo, ¿no? Se aprieta el aro, el anillito, y se lo coloca dentro de la vagina, como cuando se coloca el capuchón, nosotros vamos a ver. Se extiende los dedos dentro del condón y se profundiza en la vagina y ahí queda. La parte abierta del anillo se queda en la parte queda en la parte de la periferia. A ver, ¿qué dice mi delegada? Ay, verdad que les falta exponer. Ya voy a avanzar un poco más rápido. Entonces, mira, ya. El anillo en la parte cerrada del preservativo sirve de guía para su colocación en el fondo de la vagina. Aquí ustedes ven el fondo de la vagina, mientras que el otro extremo se termina en un aro más grande y que queda fuera de la vagina, cubriendo los genitales externos, ¿no? Vamos a ver, un puntero. Ya, es bien fácil de colocarlo. Suena un poco, pero da mayor protección que el condón masculino. Acá son las ventajas. Proporciona mayor anatomía de la mujer, no tiene efectos secundarios, las probabilidades de romperse son menores que el otro, porque no tiene la erección como tiene el pene, no produce alergias, no es necesario la prescripción de médicos, se puede ir a comprar, el acto sexual no tiene por qué verse interrumpido. No, o sea, no es que tenga que sacar afuera el varón, no, puede tener durante toda la relación sexual y puede tener otra siguiente a continuación y no hay necesidad de retirarlo. No es preciso retirarlo inmediatamente después de la eyaculación, se puede quedar ahí en el fondo vaginal, se ajusta a los genitales femeninos y está muy lubricado. En algunas mujeres incrementa el placer debido a que el anillo exterior fricciona su clítoris contra el clítoris, entonces hay mayor satisfacción sexual. Las desventajas, el condón femenino es poco conocido, menos del 1% de las mujeres lo utiliza este método. Es un método de barrera, por supuesto, ¿no? A simple vista parece complicado utilizarlo, pero no es muy sencillo ya después que lo hacen. En la práctica con sus profesores, háganlo en muñecos anatómicos o tratando de colocarlo en alguna paciente el condón femenino. Es más caro que el preservativo masculino, no es fácil de encontrar, no todas las farmacias los venden, porque como hay poca demanda, ¿cuáles son las ventajas y desventajas entre el condón masculino y el femenino? El masculino, entre masculino y femenino son métodos de barrera que proporcionan protección en las infecciones de transmisión sexual. Sí, por supuesto, tiene no solo anticonceptivos, sino protección contra enfermedades de transmisión sexual. Permite el uso de espermicidas, sí, se puede utilizar para que pueda pasar más fácil o se le pone en el fondo, ¿no? Hecho de látex, el de masculino y algunos de poliuretano, y el femenino solo es de poliuretano. Pueden prevenir ya lubricados o no, pueden venir lubricados o no, sí, la gran mayoría vienen lubricados. Yo utilizo para el ecógrafo los no lubricados. En el femenino siempre vienen ya lubricados. El de masculino es de látex, solo permite el uso de lubricantes solubles al agua. El lubricante se pone en la parte exterior del preservativo. En el caso de la mujer pueden añadirse lubricantes solubles al agua o al aceite. El lubricante se coloca en el interior o exterior del preservativo. ¿Qué lubricante utiliza? El nonoxinol 9. Nonoxinol 9. En el caso del masculino cubre el pene, en el caso de la mujer se inserta en la vagina. Debe colocarse cuando el pene esté erecto y en el femenino puede insertarse hasta 8 horas antes de la relación sexual. No requiere de que el pene esté erecto. Debe quitarse, en el masculino debe quitarse inmediatamente después de la eyaculación. En la mujer no necesita inmediatamente después de la eyaculación. En el caso del condón masculino, cubre la mayor parte del pene y protege los genitales internos de la mujer. En el femenino, cubre los genitales externos e internos de la mujer, porque queda la parte externa también, no la protege. El látex puede deteriorarse si no se almacena en condiciones de luz y humedad adecuadas, se rompe. El poliuretano no se deteriora por cambios de temperatura y humedad, o sea, es más seguro. Se recomienda usarlo única vez, ambos. Pero puede tener relaciones en una sola noche, 2 o 3, y después ya lo puede retirar después de unas horas. Ambos caducan a los 5 años de producción. En el femenino actualmente su precio es 3 veces superior al del preservativo masculino.
Los preservativos masculino y femenino no deben utilizarse conjuntamente porque la fricción puede ocasionar fallas de producto. Imagínense utilizarlos los dos a la vez. No es lo recomendable, no es lo recomendable. El diafragma, miren ustedes el diafragma. Consiste en un anillo que está cubierto de látex y se coloca en el fondo de la vagina, así cierra la entrada vaginal. Puedes tenerlo buena cantidad de tiempo sin quitártelos en las menstruaciones. Incide en el paso de los espermatozoides al útero, no permite el paso, actuando de barrera mecánica, Cuando se usa con espermicidas, este actúa destruyendo e inactivando los espermatozoides. Se puede colocar en la parte externa el espermaticida y miren, con una sola manito, con unos solos deditos, puede colocarlo en la parte superior profunda. Hay que colocarlo, acá está, hay que colocarlo, hay varias medidas, hay small, medium, large, de media hora a una hora antes de la relación sexual, antes de la penetración, y puede estar 6 a 8 horas colocado tras la misma. Hay algunos que lo tienen todo el mes y se lo pueden retirar solo para la menstruación. Se usa en combinación con cremas espermicidas que además facilitan la colocación. La seguridad del método es aproximadamente 95%, pero tiene la doble protección, o se evita las enfermedades de transmisión sexual. Ahí tienen ustedes small, medium y large. Deben realizarse una consulta médica para tomar la medida del diafragma que se necesita. Debe ser tomada una nueva medida después de cada parto. La higiene. Higienizarse después del uso de jabones, no con jabones neutros, secar y guardar en una caja original. Las ventajas. Es un método eficaz, no se ha señalado complicaciones, disminuye la posibilidad de infecciones vaginales por el efecto del bactericida y del espermicida. Solo requiere de una vista inicial al médico para escoger el método adecuado. Las desventajas. Requiere de una alta motivación. Algunas mujeres se quejan de que es difícil insertarlo. Algunas tienen dificultad para la extracción. Si se utiliza una talla grande, no de la necesaria, es posible que ocurra la expulsión si es muy grande. Por eso el médico tiene que medir el cuello, ver y decirle, recetar el small, el medio, el large, de acuerdo al tamaño de la vagina y del cuello. El hecho de que debe ser utilizado con el espermaticida y eleva el costo para producir la lubricación excesiva, pero es algo barato los lubricantes. Puede producir alergias a látex, irritación vaginal espermicida. Las infecciones urinarias son 2 veces más frecuentes en las usuarias, las infecciones urinarias, porque está colocando el dispositivo en la vagina cerca de la uretra. Las infecciones y úlceras de la vagina en mujeres que se dejen el diafragma insertando por más de 24 horas. O sea, puede producir heridas también, ¿no? Por la presencia. También tenemos el capuchón cervical, es mucho más chico que el anterior, este va al cervix. Se trata de un dispositivo diseñado para ajustarlo al cuello del útero y es de hule o látex y tiene la forma de una pequeña tacita. El capuchón impide el ingreso de espermatozoides al útero y los espermaticidas lo destruye, evitando así el embarazo. Puntero, así sigo con puntero láser. Ya, entonces, el capuchón impide el ingreso de los espermatozoides al útero y como le hemos puesto el espermaticida, va a destruir a los espermatozoides evitando así el embarazo. Entonces también tiene la doble protección. Aquí ven cómo el capuchón cervical se le echa el espermicida. Hay que insertarlo no más de 24 horas antes de las relaciones sexuales, habiendo llenado la tercera parte del gel, con gel o crema de espermicida, y que haga lo que haya indicado el ginecólogo. La receta es por el ginecólogo.
¿Cuáles son las ventajas igual que el otro? Se puede llevar en el bolsillo, en la cartera, generalmente no lo siente ni la mujer ni su pareja, puede ser colocado 24 horas antes de tener relaciones sexuales, puede utilizarse para relaciones sexuales repetidas durante el periodo de 48 horas, no tiene efectos sobre las hormonas naturales, no es necesario interrumpir los juegos sexuales y es económico. Las desventajas. No puede usarse durante el periodo menstrual, porque por dónde sale la sangre. Funcionaría como la copa, ¿no? Como la copita. Puede ser difícil de colocar para algunas mujeres, debe ser colocado cada vez que una mujer tiene relaciones sexuales vaginales, puede salirse del lugar debido a ciertas posiciones sexuales, movimientos exagerados, el tamaño de algunos penes. Puede ser que necesite ser reemplazado por un capuchón grande después de un embarazo, porque el cuello cambia de ser cónico a ser cilíndrico, ¿no? No protege contra las enfermedades de transmisión sexual, sí protege. ¿Por qué le he puesto no protege? Sí protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Pero no, previene contra, estamos hablando del capuchón, del papilomavirus humano, pero las otras enfermedades sí pueden contagiarse como el sífilis, la gonorrea, la clamidia, sí puede. Puede fomentar el desarrollo de algunas heridas, erosiones ahí a nivel de la vagina. Los espermicidas, miren ustedes, hay óvulos, hay geles y hay cremas, hay espuma. Se coloca en la vagina antes de la relación sexual, su eficacia anticonceptiva es muy baja y solo se recomienda asociados con otros métodos. El espermicida es la protección anticonceptiva inmediata, es a los 10-15 minutos. O sea, antes de la relación sexual, 10 a 15 minutos. Y tienen una efectividad de 1 hora. Actúan inactivando o destruyendo a los espermatozoides. Pues se llama espermicida. Ya voy a terminar. No se recomienda los espermicidas para uso como único método anticonceptivo porque es de baja eficacia. Cáncer cervical, neoplasia cervical, no es recomendable utilizar cuando hay cáncer. Infecciones de las vías urinarias. La presentación viene en supositorios, en tabletas, espumantes, espumas, películas, jaleas, cremas. Tiene un montón de variedades. Las ventajas, es un método que se puede adquirir sin prescripción médica, no necesita control, no requieren colaboración de la pareja, es seguro si se utiliza adecuadamente, sobre todo asociado a otro. Hay prevención de las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, las infecciones, la clamidia y otras menos peligrosas como la tricomonas. Eso es el nonoxinol. No se han descrito complicaciones médicas. Las desventajas: puede ser poco efectivo si no se usa correctamente, puede interrumpir el acto sexual. Las únicas complicaciones locales son las reacciones alérgicas al espermicida. La esponja anticonceptiva, miren ustedes, la esponja, ya estoy en las últimas diapositivas, ¿ya? Esto es lo nuevo, esto es lo último, que acá es una publicación del año 2020, anticoncepción y esterilización de Hoffman, en Estados Unidos. La esponja anticonceptiva Today se llama Today, se reintrodujo en los Estados Unidos en el 2005. Se vende sin receta y consta de un anillo de poliuretano impregnado de nonoxinol 9 que se puede insertar hasta las 24 horas antes de la relación sexual. El disco se humedece y se coloca directamente sobre el cuello uterino. El disco se coloca sobre el cuello uterino. Mientras está colocada, la esponja proporciona anticoncepción, independientemente en unos episodios coitales, como en la parte superior y tiene para jalarlo. Miren ustedes su asita. Para mayor eficacia, permanece en el lugar durante 6 horas después de la relación sexual. Hay que dejarlo. Puede cubrir los riesgos de irritación, infección y permanece, no más de 30 horas, ¿no? Pero sí lo puedes tener todo un día. Criterios de elegibilidad de la OMS, ya lo hemos dicho, mañana lo van a repetir, categoría 1, 2, 3, 4, categoría, no hay ninguna restricción. B, todavía tenemos que los riesgos, las ventajas superan los riesgos. 3, normalmente los riesgos superan a las ventajas, y 4, es de alto riesgo su uso, inaceptable, no deben utilizar, depende de lo que tenga la paciente, la Organización Mundial de la Salud. Los métodos, la eficacia de los métodos anticonceptivos naturales, miren ustedes, el condón de uso típico 15, de uso perfecto 2, condón femenino 21, tiene tasa de embarazo
más embarazos en el femenino que el masculino. El diafragma, el capuchón, espermicidas. Miren ustedes, si estábamos hablando de los otros métodos, de menos de uno. Métodos de barrera, el efecto colateral, alergias. En el femenino no se han descrito. En el diafragma, alergia al látex, secreciones vaginales, irritación. En el capuchón, alergia al látex o al espermicida, irritación cervical. En cuanto a los espermicidas, la alergia, irritación e infección urinaria puede producir. Y listo. ¿Qué horas son? Ya, sí les estoy dando tiempo. Mientras van poniendo alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido todo? Eso me alegro. Me alegro porque, bueno, ustedes, muchos de ustedes lo han utilizado, los métodos que les estoy diciendo. Hay que combinar métodos de ritmo, uso de condón, geles, espermicidas, ¿no? El cinto térmico sí se puede utilizar. El collar, hay que comprar el collar en la farmacia, es un poquito más tedioso, pero el coito interrumpido lo utilizan todos, pero si le agregan ustedes un condón, pues ya van a tener, ¿no? Se recomienda a los jóvenes la doble protección, la del condón, femenino o masculino. A ver, continuamos. Ya, doctora. Buenas tardes, doctora y compañeros. Vamos a Manuel. continuar. Sí, doctora. Muy bien, así me gusta, bien elegante, con terno. Ya me hubiera gustado verlos personalmente, pues, pero hoy día sí es oficial las clases virtuales, solo hoy día. Pero bueno, mañana es nuestra última clase, así elegantitos, me encanta verlos. A ver, sigue, continúa. Bueno, para hacer un breve resumen de la primera parte que ya hablé de tratamiento para el cáncer de mama, primero hay que recordar que van a depender mucho de varios factores. Primero, de la esterificación, ya sea del tipo de clasificación TNM o sino de por estadios. Y recordar, como podemos ver en la tablita, si se salió temprano, localmente avanzada o si es que ya estamos en un caso metastásico. El siguiente factor es la biopsia de ganglios linfáticos, específicamente la biopsia de ganglio linfático centinela, para poder confirmar si es que hay o no metástasis. Siguiente, por favor. Otros factores son la histología, ya que vamos a ver si es que son carcinomas ductales o lobulares o si es que es invasivo o no invasivo. Otro factor es el grado, ¿no? Grado de diferenciación celular, el estado de los receptores hormonales y la expresión del HER2. Principalmente, ¿no? Primero determinar los RE o RP positivos, ya que dependiendo de esto se va a poder tratar, ¿no? El cáncer, ya que se puede bloquear o si no limitar. ¿Qué es el RE? Receptores de estrógeno, doctora. Así es, el RE, receptores de estrógenos, el RP, receptor a progesterona. El que no tiene receptor y el no es y el triple, ¿cómo se llama? Luminal A, que tiene receptor estrógeno, luminal B, que tiene receptor a progesterona, el HERS, y el que no tiene receptores es el peor de los cánceres, es el triple negativo, ¿no? A ver, seguimos. Entonces, ya que al saber o reconocer estos receptores, se pueden bloquear o si no se puede limitar los niveles de estrógeno o progesterona, ¿no? También los marcadores de proliferación, como por ejemplo el Ki67, ya que si está presente, indica que el tumor está creciendo mucho más rápido. También va a depender mucho del subtipo del cáncer de mama. Como podemos ver en la tablita, que ya fue mencionado también, ¿no? Ya que al poder determinar el subtipo, vamos a poder ver el pronóstico más que todo. Siguiente, por favor. Bueno, las opciones de tratamiento, primero vamos a tener la cirugía. Básicamente hay dos. Uno es el conservador de mama y el otro tipo es la mastectomía, ¿no? La primera se trata de extirpar el tumor y tratando de mantener la mayor parte de la mama.
mientras que la mastectomía se extirpa toda la mama. Ah, bueno, también debe reconocerse es que los ganglios linfáticos están libres de cáncer a través de la biopsia del ganglio linfático centinela. Si es que se detecta cáncer, ya no va a ser necesario extirpar más ganglios, pero si es que se encuentra cáncer, hay que seguir con la disección axilar. Ah, y si es que se realizó una mastectomía, se puede ofrecer una reconstrucción mamaria. No estás Ah, avanzando luego, tu diapositiva, avanza la diapositiva. siguiente, por favor. Ujú, ahí está la mastectomía. Bueno, ahora la radioterapia. Por lo general se aplica después de una cirugía conservadora de mama. Ah, también se puede administrar a pacientes con enfermedad localmente avanzada que permanece inoperable después del tratamiento sistémico y en algunos casos de enfermedad metastásica. Ah, ahora, después de esa cirugía conservadora de mama, se suele administrar la radioterapia en modo de radioterapia de mama completa. Y las pacientes que a pesar de haber recibido esta terapia o esa radioterapia o tienen alto grado o alto riesgo de recidiva, se les puede dar una dosis adicional de radioterapia. Y las pacientes que tienen un bajo riesgo de recidiva pueden recibir otro tipo de radioterapia, que es una irradiación parcial, ¿no? Eh, y como su nombre lo dice, es una dosis menor y va a tener la ventaja de que se reducen los riesgos de efectos secundarios a largo plazo. Siguiente, por favor. Dentro de la terapia sistémica vamos a tener la quimioterapia, más que todo es para tratar la mayoría de los cánceres de mama que son triple negativos, HER2 positivos y luminales B. Ah, Dentro de la terapia endocrina, básicamente con el objetivo de reducir los efectos del estrógeno en los cánceres RE positivos. Aquí vamos a tener varios grupos de fármacos u opciones. En el primero tenemos los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. A la cabeza tenemos el tamoxifeno. También están los antagonistas de los receptores de estrógeno, como el fulvestrant. También, bueno, acá también está la supresión de función ovárica, ya sea por fármaco, como el análogo de hormona liberadora de gonadotropina, o si no por cirugía. Esto más va dirigido a mujeres pre y perimenopáusicas. Y por último también tenemos a los inhibidores de la aromatasa, como son el anostrozol o letrozol. Y dentro de la terapia dirigida, como su nombre lo dice, es un poco más específico, como por ejemplo los agentes anti-HER2 como el trastuzumab, y otros que no se utilizan mucho como el palbociclib, everolimus, y, olaparib o bevacizumab. Siguiente, por favor. Bueno, para los cánceres de mama no invasivos o carcinoma in situ, lo primero se hace es la cirugía, ¿no? Se extirpa el tumor y se confirma si es que es o no invasivo, y ya sea por las dos cirugías que mencioné, ¿no? Ya sea por la conservadora de mama o mastectomía. Luego se puede aplicar la radioterapia, por lo general después de la cirugía conservadora de mama, y ya que no es necesario después positivo. Y si es que se realiza una cirugía conservadora de mama, se puede añadir tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa. Y si es que es R positivo y hubo una mastectomía, solo se va a utilizar tamoxifeno. Siguiente, por favor. Ahora, para el cáncer de mama invasivo en estadio temprano, primero vamos a partir por cirugía y radioterapia. Después de una cirugía conservadora de mama o mastectomía, por lo general se va a aplicar radioterapia de mama completa. Y si es que fue una mastectomía, también se puede dar radioterapia en el caso de que se encuentren células cancerosas en los ganglios linfáticos. Luego también está la terapia sistémica adyuvante,
Esto va a depender mucho del estado del receptor hormonal, del estado de HER2 y del Ki67. Ahora, como terapia sistémica neoadyuvante, eh, ma- esta va dirigida para tumores que son más grandes, principalmente cuando son más de 2 centímetros de diámetro, o si es que hay ganglios linfáticos afectados, para tratar de reducir el tamaño del tumor y con esto tratar de obtener una extirpación quirúrgica exitosa. Bueno, también se puede tener como terapia neoadyuvante la terapia endocrina, más que todo para cuando son R positivo, la quimioterapia cuando son triple negativos, son HER2 positivos y HER2 negativos, pero que son luminales de alto riesgo. Y la terapia anti-HER2, más que todo, bueno, como su nombre lo dice, esto va dirigida para cuando son cánceres HER2 positivo. Aquí aplicamos el trastuzumab después de una cirugía, ¿no? Ya sea la conservadora de mama o mastectomía. Siguiente, por favor. Para el cáncer de mama localmente avanzado, en la mayoría de los casos se utiliza una combinación de terapia sistémica, cirugía y radioterapia. Dentro de la terapia neoadjuvante, mm, tiene el mismo principio que cuando estamos en un cáncer en estadio temprano, aunque acá es mucho más agresivo. En la tablita vemos los diferentes tipos de terapias neoadjuvantes que se puede considerar, dependiendo del caso, como por ejemplo, para cáncer de mama R positivo, utilizamos su terapia endocrina o quimioterapia. Para HER2 positivo, su quimioterapia y después su respectiva terapia anti-HER2. Y si es que es triple negativo, su quimioterapia. Bueno, aparte de estos, también se puede dar radioterapia como tratamiento de neoadjuvante. Siguiente, por favor. Para el cáncer de mama metastásico, primero se va a solicitar una nueva biopsia para confirmar la histología y para poder reevaluar la expresión de los biomarcadores, es decir, los receptores hormonales y del HER2. Ahora, el objetivo de la terapia sistémica aquí es prolongar la vida y maximizar la calidad de vida de la paciente. Además de los tratamientos sistémicos, se puede recibir radioterapia, como por ejemplo para reducir el dolor óseo asociado a metástasis ósea, o si no, cirugía para poder, por ejemplo, aliviar la presión de algún tumor que comprima la médula espinal. Y los agentes modificadores óseos, como los difosfonatos, se pueden aplicar para ayudar principalmente a reducir el dolor, o si no, también para reducir la aparición de fracturas asociadas a metástasis óseas. Ahora, la quimioterapia es el tratamiento estándar para los triple negativos y R positivos y o cuando son R2, o mejor dicho, HER2 negativos que hayan dejado de responder a la terapia endocrina. Las quimioterapias se van a administrar generalmente de forma secuencial, pero se puede administrar en combinación si es que el cáncer está creciendo rápidamente. Ahora, la terapia endocrina más va dirigida para los RE positivos y HER2 negativos, ya que es casi un protocolo de que se debe tratar inicialmente con terapia endocrina. En las pacientes que son pre y perimenopáusicas se recomienda su supresión de función ovárica en combinación con tratamiento endocrino. Ahora, las pacientes que son R positivas y HER2 positivas normalmente se van a tratar con su terapia anti-HER2 y quimioterapia como tratamiento de primera línea y seguidamente podrán recibir una terapia endocrina en combinación de terapia anti-HER2. Y por último, la terapia anti-HER2 va a ser el tratamiento de primera línea para HER2 positivos, los cuales son el trastuzumab y pertuzumab en combinación con quimioterapia. Y como segunda línea, se puede utilizar el trastuzumab en tansina, como podemos ver ahí en la tablita.
Siguiente, por favor. Bueno, en el caso clínico, siguiente, por favor. Bueno, tenemos una paciente de 32 años que asiste a consulta porque tiene un nódulo a la palpación y como antecedente solo es que tiene, bueno, que consume ACOS por 8 años por un síndrome de ovario poliquístico. Al examen físico, en la palpación se encontró en la unión de los cuadrantes superiores de la mama derecha un nódulo de 3 por 2 centímetros indurado. Y a la inspección hay una retracción cutánea sin adenopatías y la mama izquierda está sin alteraciones. Posteriormente se solicitó imágenes. A la mamografía diagnóstica se vio un nódulo de bordes mal definidos, como podemos ver en las imágenes, la superior izquierda y la inferior derecha. Luego, con la ecografía se confirmó el nódulo sólido y con la resonancia magnética se vio un nódulo solitario, bueno, solo, y la ecografía axilar se reportó normal. Siguiente, por favor. Bueno, en la evolución se hizo una biopsia del nódulo y se determinó que era un carcinoma ductal infiltrante con R positivo y RP de forma irregular. Ahora, con ATAC y no recuerdo las iniciales de GEO, no había alteraciones. Y para el manejo y tratamiento, entonces sabiendo ya el subtipo de cáncer que teníamos, se planteó quimioterapia sistémica, luego su cirugía, después una radioterapia y un tratamiento hormonal. Ahora, con la biopsia de ganglio de centinela, se determinó que había metástasis del carcinoma de mama con extensión focal extracapsular. Y bueno, la paciente recibió quimioterapia, 6 ciclos de carboplatino paclitaxel con trastuzumab y que tenía buena tolerancia. Y posterior a esto, hubo una respuesta parcial. Siguiente, por favor. Bueno, en el seguimiento, la lesión previa no se delimitaba con claridad en la exploración, pero sí se lograba por medio de la resonancia y ultrasonido o ecografía. Posterior se hizo una tomerectomía y linfonoidectomía axilar. Y bueno, se vio tejido fibroso mamario, reflejo de la respuesta completa del tratamiento y 10 ganglios sin metástasis. Posterior a esto, la paciente recibió radioterapia mamaria, axilar y supraclavicular, más letrozol por 5 años. Se completó el tratamiento con trastuzumab en el transcurso del primer año y la evolución posterior ha sido favorable, no hubo recidiva, bloqueo regional y metástasis en 5 años. Ese sería el caso clínico, doctora. Siguiente, por Bravo, favor. ¿no? Terrible Tenemos- porque es una paciente joven de 32 años con un cáncer de mama, felizmente que en una sola mama. Lo ventajoso de este caso es que solamente es positivo al receptor estrogénico, pero por el tipo de tumoración le han hecho primero la terapia neoadyuvante y luego le han hecho ya solamente han hecho tumorectomía y vaciamiento ganglionar, o sea, ella se quedó con su mama, pero han complementado con radioterapia axilar, supraclavicular y letrozol 5 años, o sea, 32 años hasta los 37 años. La evolución posterior ha sido favorable y no se le ha vuelto a detectar este cáncer hasta los 5 años. Para dar de alta de un cáncer de mama, 10 años. 5 años que no se encuentra recidiva, ya podemos respirar, y a los 10 años ya decir que ya está libre de la enfermedad, ¿no? Es un proceso muy largo realmente. A ver, sigue con tus preguntas. Bueno, la primera pregunta es para cualquiera que quiera responder. Cualquiera, porque si no yo pregunto, así que levanten la mano los que quieran participar. A ver. ¿Cuáles no son factores de riesgo para cáncer de mama?
cuáles no son factores de riesgo para cáncer de mama. Glicerio, a ver, Glicerio, ¿qué te parece? Doctora, voy a leer las alternativas. Las alternativas son antecedente de haber recibido radioterapia en el tórax u obesidad, diagnóstico anatomopatológico de displasia de mama e hiperplasia típica, hábitos nocivos, ingesta elevada de grasas y café, menarquia después de los 16 años, ciclos irregulares, menopausia antes de los 40, primera gestación después de los 30 años o nubligesta. ¿Cuál no es factor de riesgo para cáncer de mama, Glicerio? ¿La C, doctora? No, porque el riesgo de cáncer de mama viene porque comes mucha grasa y tomas mucho café. Sí, sí. Entonces es factor de riesgo. Entonces, la primera... Mientras más doctora, es la D, tiempo- es menarquia después. La D, ¿por qué? A ver, yo no lo voy a explicar, explícalo tú. Menarquia después de los 16 años, ciclos irregulares, menopausia después, antes de los 40. Siguiente, por favor. Tú, no. La explicación, que me dé la explicación, Glicerio. A tu respuesta, dame la explicación. Doctora, Ahí. Ya, Manuel, si no la pueden explicar, la explico yo. A ver, Manuel, ¿la D es correcta? Sí, doctora, la D es la respuesta. ¿Por qué? Siguiente, por favor, ahí está un No. cuadrito para explicar, doctora. Para explicar, ya. Ujú. Bueno, en esta tablita vemos principalmente los diferentes riesgos y clasificados en leve, moderado o alto, ¿no? Ahora, bueno, vemos de que según la tabla, la menarquia después de los 16 años es un factor de riesgo leve. Bueno, lo que intento explicar, doctora, es de que, primero, según la tablita, es un factor de riesgo leve. Y segundo, la menopausia antes de los 40 también se puede considerar como un factor de riesgo leve. No, te has equivocado. El riesgo es alto. ¿Por qué? Menarquia precoz quiere decir que tiene más tiempo de exposición a los estrógenos. Menopausia tardía, más tiempo de exposición a los estrógenos. Nuliparidad, más riesgo de exposición porque no ha tenido pausas con el embarazo. Primer embarazo después de los 35 años. Factor de protección es cuando tienes hijos antes de los 30 años. Terapia hormonal de reemplazo, no estoy mucho de acuerdo, pero bueno, hubo una terapia con altos niveles de estrógeno y de progesterona. La progesterona es la que nos da riesgo. Obesidad tiene riesgo de cáncer de mama, consumo de alcohol, riesgo de cáncer de mama, portadora de una enfermedad proliferativa de la mama tiene mayor riesgo. Acá dice leve, riesgo relativo menor de 2, no, son factores de riesgo. A ver, ¿qué dice en el riesgo alto? 2 familiares de primer grado con, bueno, ya es mucho más alto. Mutación genética mucho más alto, portadora del carcinoma lobular in situ. El peor pues es el ovuliar, portadora de carcinoma ductal, es peor que todos. Portadora de hiperplasia con células atípicas. Y el otro que dice el moderado, un familiar de primer grado con cáncer de mama, exposición a radiación, antecedente personal de cáncer de mama y mama densa. Bueno, dentro de toditos son factores de riesgo de cáncer de mama. Pero los que ya tienen un cáncer en un lado o tienen en familiar, el riesgo es más alto que la que tiene menarquia precoz, menopausia. Son riesgos de cáncer de mama, pero lo están considerando acá menor riesgo según la tabla de Morrow, ¿no? Modificado por Tocho y Morrow. Respuesta menarquia después de los 14 ciclos irregulares, menopausia antes de los 40. A ver, Glicerio, dime. doctora, como es estrógeno dependiente, la menarquia a los 16 años es un poco tardía, hace que no esté tan expuesta a los estrógenos. También cuando la menopausia llega después, también no está tan expuesta a los estrógenos, ¿verdad? Claro, ese es el que por supuesto tenía menos riesgo porque la menarquia ha sido muy tarde, ha habido menos exposición
a los estrógenos, menor tiempo de exposición a los estrógenos. Esa era, la respuesta está bien, esa es la correcta. A ver, sigue Manuel. La segunda pregunta es, ¿cuál es el tipo de cáncer de mama más frecuente? Carcinoma lobulillar in situ, carcinoma lobulillar infiltrante, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal infiltrante. A ver, Glicerio, que quiere levantar la mano. Muy bien, así me gusta, que estés atento. A ver, dime, ¿cuál es? Glicerio. ¿Cuál es el tipo de cáncer de mama más frecuente? Ya. ¿Cuál es el más frecuente? A, B, C, D. El D, doctor, el carcinoma ductal infiltrante. No, el in situ. A ver, Manuel, ¿cuál es la respuesta? Doctora, es la D, carcinoma ductal infiltrante. ¿Ese es el tipo de cáncer más frecuente? ¿No es el in situ? A ver, explica tu respuesta. Sí, yo, doctora, yo le explico. El carcinoma ductal infiltrante, bueno, hay los más frecuentes van a ser los infiltrantes, lo que es el lobulillar y lo que es el ductal. Pero dentro de estos, el que se presenta en un 80% o se presenta 8 de cada 10 mujeres es el carcinoma ductal. Ductal sí, ya sabemos que el ductal es el 80%, pero dice cuál es el tipo de cáncer de mama más frecuente. El infiltrante es el más frecuente, ¿no es el in situ? Según la teoría. Según la teoría, doctora, lo que hemos revisado en la exposición también es el infiltrante. El infiltrante es el más frecuente. Ya, okidoki. Voy a cambiar entonces mi pregunta del examen. Yo les había puesto ductal in situ. Ya no les voy a preguntar, la voy a sacar. Otra, Manuel. Siguiente, por favor. ¿Cuál no es un factor de peor pronóstico en un cáncer de mama? A ver, ¿quién quiere contestar? Voluntarios. Voluntarios. A ver, mi delegada, Zoraida. ¿Cuál? Jonathan, a ver, La Torre. Johan, La Torre. ¿Cuál no es un factor de peor pronóstico en un cáncer de mama? Afectación axilar, receptores hormonales positivos, tamaño tumoral superior a 3, superexpresión de HER2. ¿Cuál es el de no es un factor de peor pronóstico? Los receptores hormonales positivos. École, ¿cuál? Manuel, ¿correcto? Doctora, esa es la respuesta. Sí, porque le damos bloqueadores hormonales y ya la solucionamos el problema. Es el más venenoso, ese sería el luminal A, ¿no es cierto? Luminal A. Bueno, no sabemos si es el luminal A o B, porque el otro receptor es la progesterona. Esos son los más, digamos, los de pronóstico más, el mejor pronóstico. A ver, sigue Manuel. Siguiente. Bueno, es un caso. Una mujer de 42 años con implantes mamarios consulta por tumor palpable en cuadrantes internos de mama derecha. ¿Qué prueba de imagen debe indicarse para descartar un cáncer? A ver, contéstame, María Mar Linares. María Mar. Doctora, buenas tardes. Sí, a ver. Ya, dice, mujer de 42 años con implantes en la mama que consulta por tumor palpable en cuadrantes internos de mama derecha. ¿Qué prueba de imagen debe indicarse para descartar un cáncer? Ecografía mamaria, mamografía, resonancia magnética, tomografía o, ¿cómo se llama esta específica? El PET. Por emisión de positrones, doctora. Emisión de positrones, ya. ¿Cuál? Doctora, por la edad y los implantes, pues yo creo que tal vez una resonancia magnética. ¿Qué dices, Manuel? Sí, doctora. Justamente por los implantes mamarios, la mejor opción sería su resonancia magnética. Porque ya no le aplastan la mama como en la mamografía. En la ecografía los implantes desplazan la mama. Entonces, mejor es una resonancia magnética, definitivamente. Sí, mejor que la tomografía. A ver, la siguiente. Eso sería Ya todo, se acabó. Gracias. Bueno, estamos a 8 minutos. Mañana estamos terminando el curso.
de acuerdo a lo que ha quedado su compañera, la delegada Zoraida me ha dicho, el sábado el examen, el sábado 10. Y como el sábado 10 no hay universidad, va a ser virtual para suerte de ustedes, así que toditos se van a corregir, ya lo sé. ¿A qué hora quieren el examen? O Zoraida, me avisas a qué hora. Doctora, buenas tardes. Sí, doctora, voy a coordinar bien con mis compañeros para poder si podemos dar el examen en la noche o en la tarde, doctorita, por favor, en la mañana. En la mañana tal vez. Voy a coordinar con todos, doctora. Depende de ustedes y Zoraida, pónganse de acuerdo con ella y me dice para yo programar, ¿ya? Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, pues me han hecho ahí, no sé cómo me han convencido, ya. Mañana terminamos, el 10 el examen, el 12 y 13 presentación de sus revistas, ¿ya? Ok, chicos, hasta mañana. Muy bien, muy buena revisión. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Chao, chao, hasta mañana, hasta mañana.